The Joy of Creation, un fangame desarrollado por Nixon, ha sido un fangame sin duda alguna totalmente bueno, contando con 3 entregas, una versión de Halloween, y una cuarta entrega en desarrollo gracias al Fazbear Founders. Sin embargo, algo que he notado es que la gente no ha entendido el significado de este. Ya que he analizado el juego, específicamente Story Mode, y he encontrado lo que quizás pueda ser algo muy interesante. Miren, yo les planteo lo siguiente. The Joy of Creation Story Mode es un paralelismo al cómo se sentía Scott en ese momento y el cómo los fans lo tenían presionado. Sí, sé que esto puede sonar alocado o demasiado erróneo, pero les recuerdo que es una teoría hecha con mero entretenimiento, así que espero que la disfruten. Les aclaro de una vez que para esta teoría no se tomará en cuenta el pequeño lore oculto en el juego, ya que no es relevante para la teoría. De igual forma, la teoría se dividirá por puertas, justo tal como pasa en el juego. Bueno, dicho esto, comencemos. Bueno, en la puerta número 1 nos ponemos en los pies de uno de los hijos de Scott. Bueno, ahora, les explicaré. En este nivel la voz de Michael se dirige hacia nosotros de una manera muy dulce para hacernos guardar la calma y tranquilizarlos. Esto por el motivo que somos un niño. Luego, este es el primer nivel de todo el juego, por ende el que se podría considerar mucho más fácil. Ahora, miren esto. Quizás la razón por la cual este nivel sea el más fácil del juego, se deba a que realmente el estrés y trabajo de Scott por su creación, Five Nights at Freddy's no le afecta tanto a sus hijos. Y sí, cada puerta representa un nivel de daño para cada miembro de la familia. En este caso la razón por la cual este nivel es tan fácil de completar se debe a que en sí todo lo que Scott pasó no les llega a afectar a sus hijos del todo, ya que ellos solamente son betatesters de los juegos de Scott, y realmente no están muy involucrados en FNAF. Así que, lo que la primera puerta puede representar, es como FNAF le provocó un pequeño daño a los hijos de Scott, y no uno tan grave, quizás solo un poco de menos tiempo conviviendo con su padre debido a su juego. Y sí, esta puerta va para todos sus hijos. En esta segunda puerta controlamos a la esposa de Scott, la cual tiene que evadir al igual que sus hijos, a los 4 animatrónicos principales. Esta vez Michael se dirige hacia nosotros con un tono un poco menos tranquilo, pero igualmente intenta mantener la intención de querer calmarnos. A partir de este nivel el jugador ya puede moverse con mayor espacio a diferencia que en la puerta número 1, lo cual indica que tan involucrada está la persona. Y a diferencia de sus hijos, la esposa de Scott estaba un poco más involucrada. Y no me refiero a que esté involucrada en la saga de FNAF, sino que esté involucrada de estar con Scott. Y verán, para que 2 personas decidan casarse y tener hijos deben de conocerse a fondo. Y en este caso el ataque que la comunidad le ha hecho a la esposa de Scott, aunque no grande, es un poco. Hay algunos ejemplos de esto, como que ésta haya estado estresada y específicamente embarazada en el momento de la funa a Scott, o que hayan querido filtrar específicamente el video de la boda de Scott, donde también estaba obviamente su esposa. Como se ha podido ver, la esposa de Scott ha tenido más relevancia que sus hijos de las pocas veces que ha sido mencionada públicamente, por lo que en esta segunda puerta se podría decir que el significado que esta tiene, es que la esposa de Scott siempre ha estado ahí para él, pero que lamentablemente sí ha llegado a ser dañada de alguna manera. Quizás no una cosa muy fuerte, pero sí que ha estado más involucrada. También esto podría explicar la razonable dificultad que se añade en este segundo nivel. Y ahora llegamos a la tercera puerta del juego. Aquí las cosas toman un giro más interesante. Quiero mencionar que a partir de aquí estaremos tomando en cuenta las cinemáticas mostradas en el juego. Bueno, aquí controlaremos a Scott.
Y bueno, para empezar, tenemos que ver desde cero las cinemáticas para poder comprender de mejor manera lo que les digo. Scott va a revisar a su hijo, ya que escucha algo raro. Después de esto tiene como que quizás lo que podría ser un golpe mental, y después de esto intenta calmarse. Luego la puerta izquierda se abre misteriosamente para que aparezca Freddy y después de esto haya una persecución que termine llevando a Scott a lo que aparentemente es su oficina. Ahora, quiero que me escuchen claramente y comprendan. Lo que esta tercera puerta puede representar es el cómo trabajar en FNAF le hizo pasar menos tiempo con su familia, pero que aún así intentaba hacer algo para estar con esta. Y digo esto ya que, específicamente cuando Scott quiere ir a ver a su hijo, aparece Freddy y lo acorrala hasta que Scott va específicamente a su oficina, donde presumiblemente este trabaje. De igual forma, esta puerta podría representar el estrés que le producía trabajar en FNAF y los fanáticos en sí, ya que recordemos que Scott trabajaba mucho. Esta puerta es una muy importante, ya que esto podría representar el cómo Scott iba de poco a poco alejándose de su familia y cómo se estresaba. Pero eso sería el inicio, ya que en las demás puertas hay otras cosas mucho más interesantes para analizar. En esta cuarta puerta sigue el suspenso, ya que después que Scott terminase con los animatrónicos, él va al sótano a buscar lo más importante para él. Su familia. Para desgracia de Scott esto era solamente un engaño. En esta cinemática se muestra cómo Scott menciona que quiere que lo dejen en paz a él y a su familia. Why are you doing this to us? Why? Just leave us alone, you monsters! Esto probablemente nos quiera decir que Scott estaba harto secretamente de su creación, y lo único que él quería era pasar tiempo con su esposa e hijos. Pero para infortunio de este, los fans de ese entonces no entendieron esto, haciendo que él extendiese mucho más su trabajo, y claramente, haciendo que trabajase mucho más. Esto también cobra un poco más de fuerza es cuando en este nivel, en una parte de este mismo se queman uno de los accesorios característicos de los animatrónicos, lo cual pueda representar cómo Scott ya quería terminar con todo. También en este nivel los animatrónicos se convierten en solamente endoesqueletos, lo cual podría indicar que Scott tenía algo dentro de sus creaciones que no le gustaba del todo. Realmente esta puerta es una de las más interesantes, ya que se podría decir que es el desarrollo del problema que poseía Scott en ese entonces cuando este era el único a cargo. Pero este no es el final. Y sí, el final es sumamente increíble. En esta quinta y última puerta tendremos el desenlace de la teoría, y por ende, la parte más interesante de esta misma. En la cinemática mostrada se ve a Scott atado mientras que Michael le habla. Este discurso es muy interesante. Sin embargo, me gustaría que escucharan algunas palabras de Scott. Y también de Michael, ya que serán parte clave para lo que les platicaré. Why? I have been a good man. We've been good people. Why have you demons come to torture me and my family? I'd like to thank you for giving us this opportunity to see the world through the eyes of your creations. Being Michael Schmidt has been an incredible experience. I mean, I feel fantastic. I want to keep feeling like this forever. And to do that, I need you to die. Leave us alone! En esta cinemática se encuentran cosas muy interesantes para analizar. Pero, realmente prefiero dar todas las piezas de una sola, así que continuemos. Por la parte del gameplay esta vez no hay mucho que decir, solo que aquí se ve como la creación, y claramente Golden Freddy están luchando duro con Scott. ¿Esto podría representar algo? Claro que sí, pero eso lo veremos más tarde. Ahora, después de haber completado el gameplay vuelven las cinemáticas interesantes. Veamos.
Anthony. Beck. Where are you? You really love your family, don't you? You can die here, you know? Survive the night, just wait for 6 a.m. and it will all be over. That's how it worked there before, right? But these are not your kings. This night won't go away until you've been consumed by the fire. What about that? If I have to go, then you at least promise me they'll be safe. Promise me that you won't harm them. Please. Impactante. ¿No es así? Ahora analicemos. Lo que esta quinta puerta puede representar es el cómo realmente no había mucho o nada de tiempo para estar con lo que Scott más quería. Su familia. Y el diálogo de Michael de querer hacerse sentir asombroso para siempre, puede representar cómo el fandom quería más y más por parte de Scott sin importar lo que pueda llegar a pasar. ¿Qué representa el gameplay? Simple, como mencioné antes, esto se podría representar a que Scott ya no se sentía cómodo ni siquiera en su propia casa gracias a su creación. De igual forma, la cinemática final de esta puerta es la más interesante, ya que se ve algo un tanto triste, pero que es verdad. A Scott no le importa qué pueda pasar, siempre y cuando su familia esté bien. Y que él siempre va a pensar en ellos antes que en él. Todo esto es sumamente impactante, ya que indirectamente toca algunos aspectos que como personas sabemos que pueden ser reales. Aunque todavía quedan algunos clavos sueltos como, ¿qué hay del final? ¿Qué representa Michael? ¿Qué representan los animatrónicos? Pues vamos por partes. El final de The Joy of Creation Story Mode, si me lo preguntan a nivel personal, es uno de los finales más impactantes en lo que cabe de fangames de FNAF. Y recordemos que Scott sí que logró sobrevivir al incendio, pero ya no era el mismo. Daddy, what happened to home? Why is it burning? Is Michael still in there? We are safe, Nick. Murders. You're safe. Dad? What do we do now? Everything's gone. You are safe. It's all that matters. Dad, you're acting weird. You are safe now. That's all that matters. Honey, are you okay? You are safe. That's all that matters. Daddy, no! You are safe. Oh my god, oh my god! That's all that matters. You are safe. That's all that matters. You are safe. That's all that matters. You are safe now. That's all that matters. See? They're safe now, just as you wanted. Thank you for your cooperation, Scott Coughlin. I'll take care of everything from here. ¿Qué representa esto? Como he mencionado, Scott solo le importa a su familia. Tú estás a salvo, eso es lo único que importa. Lo que quiere decir que a pesar de que Scott esté pasándola bien o mal, no le importa, ya que al final del día tiene lo que más le importa. ¿Qué representa Michael? Michael, como mencioné muchas veces antes, representa al fandom, o al menos a la comunidad de FNAF en ese entonces. ¿Y entonces, nosotros controlamos a Scott? Sí y no. Antes se podía ver que se encontraba demasiado presionado para quedar bien con la comunidad, pero también sabía cuándo poner algunas veces un alto a esta misma. Y para finalizar, los animatrónicos representan claramente su creación, y cómo ésta pudo llegar a controlarle en algunos aspectos. No digo que somos los malos de la historia, pero esto lo encuentro demasiado interesante.
Bueno, eso sería todo el video del día de hoy. Quiero mandarle saludos a todos los que respondieron el comentario fijado del video pasado. También quiero mandarle saludo especial a Ambi, ya que ayudó en algunos aspectos de esta teoría. De igual forma, saludos a Debut, que quería un saludo. Bueno, creo que eso sería todo por ahora. Pueden esperar como siguiente un video de un fangame muy bueno de la iniciativa. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.